Bienvenidos, queridos hermanos, a este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy, nuestro estudio sobre los profetas menores. Hoy, haciendo la introducción al último de los profetas menores, Malaquías. Recuerden que dejamos para después el libro de Daniel porque hay una discusión de si es profético o no. Por eso lo vamos a estudiar después de Malaquías. Pero Malaquías es un profeta muy interesante porque es la última vez que Dios habla con Israel. A nosotros nos parece que Dios pasaba la vida entera hablando con Israel, pero no es así. Entre profeta y profeta, entre que Dios hablaba a Moisés, pasaban decenas hasta cientos de años. El Señor habla por última vez a Israel en Malaquías, y a partir de Malaquías comienza un silencio del Señor de 400 años, que va a ser solamente roto cuando hable definitivamente el Padre Eterno a través de la palabra viva que es el Señor Jesús. O sea que podemos decir que este es el último profeta relacionado con Israel y con el templo, porque el último profeta del Antiguo Testamento es Juan Bautista, porque Juan Bautista predica antes de la redención, aunque está en el Nuevo, pertenece al Antiguo Pacto. Pero de los profetas ligados al templo, Malaquías va a ser el último y ahí va a comenzar el gran silencio de Dios de 400 años. Por eso tenemos que, como siempre, ¿quién escribió el libro? Ya su palabra lo dice, Malaquías. ¿Cuándo fue escrito el libro de Malaquías? Entre el año 450 al año 400 antes de nuestra era, antes del Señor Jesús. ¿A quién fue escrito el libro de Malaquías? El libro de Malaquías fue escrito a los cautivos de Babilonia que habían regresado a Jerusalén, tal como hemos visto a todos los profetas post-exílicos. ¿Dónde fue escrito? Fue escrito en la ciudad de Jerusalén. ¿Cuál es el trasfondo histórico de este libro? Como les decía, Malaquías fue el último de los profetas que habló antes del gran silencio de Dios. Él vivió la época posterior a la reedificación del templo. Él va a vivir la etapa donde se restaura la adoración. De paréntesis, esta adoración, en mi concepto, ya no fue válida, porque ya cuando Zorobabel y Esdras reconstruyen el templo del Señor, ya el arca no va a estar presente en el Santo de los Santos. El Santo de los Santos va a estar vacío. Y el Señor prescribió muy bien en Éxodo, en Deuteronomio, que todos los sacrificios del culto tenían que ser delante del arca, tanto de perdón como de adoración. Al no del arca, para mí, en mi opinión, lo que tuvo Israel a partir de este templo fue un culto vano, un culto hueco, un culto de formalidad, un culto vacío. Porque de cierta forma la relación entre Dios y el pueblo se había cortado. Esa persona me preguntaba, pero ¿por qué el arca no volvió a aparecer después? ¿Por qué no la encontramos? Yo le dije, acuérdate, le decía que el pacto de Dios con los hombres es como un contrato que tú tienes cuando compras una casa, cuando compras un carro. Si tú compras un carro y el banco te da dinero, él cumple con su parte del contrato. Tú te comprometes a cumplir con tu parte, que es pagar todos los meses cierta cantidad fija. El banco no va a fallar porque ya te dio todo el dinero. El único que puede fallar eres tú. Por lo tanto, si tú dejas de pagar esas mensualidades, el banco te quita el carro, te lo reposee el carro. Si el banco te reposee el carro y ya tú no lo tienes más, ¿de qué te sirve el contrato que tú tenías? No te sirve de nada. Tú lo infringiste. Eso es lo que pasó con el Señor. El Señor tenía un contrato con Israel, Él le dio la tierra, le dio las bendiciones que le prometió. Israel tenía que responderle cumpliendo los mandamientos establecidos en el pacto. ¿Cuál era el contrato del pacto? Los 10 mandamientos dentro del arca. Israel rompió el pacto con Dios, no lo rompió. A partir de ese momento, ¿para qué Israel quiere los mandamientos? Como para qué la persona quiere el contrato de un carro que ya se lo reposeyeron porque él incumplió su promesa en el contrato. Pero Israel, que lo ha caracterizado siempre, siguió dando culto. Por eso el Señor decía que este pueblo me honra con la boca, pero no con el corazón. La fecha exacta de Malaquías no se sabe.
Se acepta generalmente que vivió cerca de 100 años después de Ageo y después de Zacarías, y que participó en la reforma que hizo Esdras y Nehemías. Un remanente había regresado del cautiverio, como todos sabemos, en el año 536 antes del Señor, bajo la dirección de Ageo y Zacarías habían reedificado el templo. Y luego, 60 años después, en el 457 antes del Señor, Esdras había venido de Babilonia a Jerusalén para ayudar a reorganizar y reconstruir el muro. Así que en los días de Malaquías los judíos habían estado de regreso de Babilonia cerca de 100 años, ya habitaban esa tierra. Ya se habían curado de su idolatría mediante el cautiverio que los cauterizó bien de ese pecado, pero como se dice el refrán que la cabra siempre tira al monte, ellos fueron propensos siempre a descuidar la casa de Dios. Y volvieron a las andadas, aunque no tuvieron dioses extraños. Los sacerdotes habían vuelto indiferentes, que es peor de todos los pecados, habían degenerado, los sacrificios eran inferiores, se descuidaba el culto, el divorcio era común, el Señor no estableció el divorcio. Dice Jesús, por la durez de su cabeza, Moisés, vamos a decir, dio permiso para que ustedes repudiaran a su mujer en caso de adulterio, pero esa no era la voluntad del Señor. Ya en esta época se había hecho común el divorcio, algo que desagradaba tremendamente al Señor. Los sacrificios eran inferiores. El pueblo había vuelto a las antiguas prácticas de casarse con sus vecinos idólatras. En fin, este es el problema que nos encontramos cuando llegamos a esta época de Malaquías. ¿Qué tipo de género es la literatura del libro? Pues, por supuesto, profética, una profecía. ¿Cuál es la idea principal del libro? El estilo literario, en su estilo literario, Malaquías hace un uso continuo de preguntas de Dios y su pueblo. O sea, va a ser un diálogo continuo entre Dios y su pueblo de preguntas y respuestas. Podemos preguntarnos cuál es la razón principal por la cual se escribió este libro. Este libro se escribió para enfrentar al pueblo con su pecado, para que el pueblo viera su pecado y que el pueblo restaurara su relación con Dios. ¿Cuál es la palabra clave de Malaquías? La palabra clave de Malaquías va a ser el Señor de los ejércitos. Dice el Señor de los ejércitos. Profanar mi nombre, la palabra sacerdote, sacrificios, maldición, pacto, van a ser palabras constantes en Malaquías. Último profeta, los profetas hablan de la restitución de Israel al pacto de Dios, por eso que habla tanto del pacto. El énfasis que hace nuestro Dios es un Dios que guarda el pacto, vuelvo a repetir, y Él requiere lo mismo de su pueblo. Él requiere que su pueblo guarde ese pacto. El pueblo de Dios muestra, en este caso, desdén a Dios. ¿Y qué es lo que pasa al mostrar desdén a Dios? Hay una declinación moral y una declinación religiosa tremenda. ¿Les suena a ustedes esto desconocido? Es lo que estamos viviendo. Dios juzgará a su pueblo antes y ahora en justicia por su obediencia o por su renuncia a obedecer. Características particulares. El estilo literario de Malaquías hace, como les dije, un uso continuo de diálogo. Eso es una de las características principales de este profeta. ¿Cómo leer a Malaquías? La crisis pasó y los israelitas cayeron en rituales vanos, rituales repetitivos donde no entraba el corazón. ¿Y qué pasó cuando el corazón no entra en una relación? Se acaba la pasión, se acaba el amor y todo se vuelve una rutina fría. Así era en época de Malaquías y así es en época de nosotros. Así le pasó a los israelitas de Malaquías y así nos puede pasar a ti y a mí.
cuando nuestra práctica religiosa se convierte en un culto ritualista de que voy a cumplir y a mirar el reloj para que esto se acabe pronto, y no tienes esa relación de amor con el Señor. Son aquellos que dicen que la misa es aburrida. Me imagino que estos israelitas dirían que los sacrificios del templo eran aburridos. ¿Por qué para ellos eran aburridos? Para muchos la misa es aburrida porque no lo hacen con amor. Lo hacen por rutina, sin poner su corazón en ellos. Al escuchar el diálogo, tal vez se pueda uno preguntar, ¿creo realmente que Dios me ama? La otra pregunta, ¿tiene Dios mi amor y obediencia de todo corazón? ¿O también estoy solamente viviendo una fe de rutina? Esta pregunta se hizo el Señor a ellos y también nos las hace a nosotros, con la finalidad de sacarnos de esta rutina monótona y encender de nuevo este amor, esta pasión por Dios, de hablar de la relación de matrimonio espiritual con nuestro Dios. El nombre de Malaquías quiere decir mensajero en hebreo. Recuerden, ese ángel quiere decir Melech, el mensajero de Dios. Es el mensaje de Dios que va a llevar este gran profeta para aquellos que desean escuchar su mensaje. Por eso este formato de preguntas y respuestas, como un catecismo de los antiguos, para que se quedara grabada en la mente de estas personas. En este intercambio verbal tenemos que notar que Dios definitivamente no está haciendo las cosas por obligación, como nosotros. Él está haciendo las cosas, Dios hace las cosas con pasión. Él se comunica con pasión porque nos ama y nos cuida de esa forma apasionada. Eso se llama amor, no deber religioso. Y ese debe ser el fundamento de nuestra fe. Malaquías no solo va a evaluar las acciones externas, sino también nos lleva a nosotros a explorar el funcionamiento interno de nuestro corazón. Profundo. Por esta razón, Malaquías puede ser inquietante. Lo fue para ellos y lo puede ser para nosotros. ¿Por qué? Porque nos deja sin pretexto ni lugar donde escondernos delante de Dios. O también puede ser grandemente transformante en nuestra vida, a medida que el Señor permite que use estas palabras para exponer la raíz de las actitudes de impiedad de nosotros, que radican todos en el corazón. El título lo lleva, es el nombre de su autor, Malaquías, mensajero, y con esta última obra de los profetas menores, Dios cierra este canon del Antiguo Testamento profética e históricamente. Después solamente van a haber unos cuantos libros sapiensales y ya. El tema principal es la infidelidad de Israel. Malaquías va a reprender al pueblo por hundirse en la infidelidad. Los sacerdotes menospreciando el nombre de Dios al ofrecer animales enfermos, animales imperfectos que estaban condenados por la ley, por violar el pacto, los hombres de Israel casándose con mujeres idólatras que no tenían fe al Dios que los había liberado de Egipto. O sea, el matrimonio era tan importante en Israel porque era el símbolo de la unión de Dios con su pueblo. Por eso era que el hombre, cuando se casaba con una mujer de su pueblo, simbolizaba a Dios casándose con la nación de Israel. Al ellos casarse con mujeres paganas, esta relación simbólica del amor de Dios con Israel totalmente se pierde. Tiene algunos puntos como la profecía contra Israel por Malaquías, el yo he amado que dice el Señor, habla del hijo que honra al Padre, habla contra de los sacerdotes, nos hace la pregunta, ¿acaso no tenemos un mismo Padre? Nos habla que hemos hecho cansar a Dios, nos habla que Dios vendrá a nosotros en juicio, habla que nuestro Dios no cambia, habla sobre todo del día ardiente como un horno. Recuerda la ley de Moisés, recuerda el envío del profeta Elías antes que venga el Mesías. Esto es muy importante.
Este libro es muy interesante, muy importante para nosotros. Este significado que va a dar, y de ahí viene que Elías va a venir antes del Mesías. El pueblo de Israel sigue esperando a Elías. Jesús dijo que Elías ya vino, hicieron con él lo que ustedes quisieron, refiriéndose a Juan Bautista. No que reencarnara en Juan Bautista, sino que el espíritu profético que comenzó en Elías cierra el siglo en Juan el Bautista. Lo que viene Juan Bautista es el espíritu de profecía que comenzó con el profeta Elías. Y esto se ha debatido mucho, y le he dado aquí las dos interpretaciones, por lo menos esta es la misma. Algunos dicen, bueno, Juan Bautista dijo que él no era Elías. Pues claro, él no fue como el Elías que esperaban los judíos, que ellos esperaban que fuera Elías el que subió al cielo, que es Elías que bajara y fuera el que anunciara el Mesías. Juan Bautista dice, yo no soy ese Elías, yo soy otra persona. Pero sin duda sobre él descansa el espíritu del profeta Elías. También el Señor repetidamente, y lo hemos hablado, se ha referido a su pacto con Israel. Todos los profetas son un recordatorio a Israel que ellos tienen un pacto con Dios. Como le he dicho siempre, la Biblia sin el pacto de Dios es una biblioteca con muchos libros incoherentes unos con otros. Cuando tú lees la Biblia basándote en el pacto de Dios, todo toma sentido, porque el pacto es lo que une a todos los libros. Vemos que todos los profetas los une este llamado de Dios a Israel a guardar y restaurar este pacto que hizo a través de Moisés. Y va a hablar Malaquías sobre esto, va a hacer profecías sobre el Mesías que va a traer la liberación final y las bendiciones que iban a durar toda una época. Zacarías solo había hecho al pueblo y a sus líderes, les había dicho que estuvieran más determinados a su satisfacción espiritual, que aumentaran su pasión por el culto como pueblo. El profeta va a recordar que el Señor viene tal como está prometido, un profeta extremadamente mesiánico. Y dice que el Mesías va a venir, no importa cómo vivan, pero que es mejor que vivan bien, para que la venida del Mesías no los agarre con las lámparas apagadas. Malaquías estableció su profecía en forma de una disputa, disputando con alguien. Le he dicho continuamente, va a ser muy interesante, preguntas y respuestas. Se puede decir más bien diatribas, regaños, podemos pues decirnos. Son las acusaciones del Señor contra su pueblo. Y la va a hacer el Señor, va a usar las mismas excusas cínicas que usaba el pueblo de Israel. En otro momento el profeta se presentó a sí mismo como el abogado de Dios, entabla una demanda, presentando preguntas retóricas y haciendo una crítica desafiante a la actitud que llevan ellos. Malaquías condenó a los sacerdotes y al pueblo, por lo menos en 6 áreas de pecados deliberados, cometidos a conciencia. Repudiar el amor de Dios, negarse a darle a Dios, rechazar la fidelidad de Dios, redefinir, y esto es peor, redefinir la justicia de Dios, darle un sentido diferente a lo que es la justicia de Dios, como muchas veces nosotros estamos tentados a hacer, presentando una falsa misericordia. Robar las riquezas de Dios, robarle a Dios. Lo más horrible, maldecir la gracia de Dios. Hay 3 interludios en lo que Malaquías pronunció el juicio de Dios. Primero a los sacerdotes, después a la nación y por último al remanente fiel de Israel que había quedado. Malaquías es una profecía totalmente concerniente, como dije, a Juan el Bautista. Malaquías es el mensajero, Melec. Juan también va a ser el mensajero. Por eso que es curioso, en la antigua iconografía que podemos ver en los antiguos monasterios ortodoxos, bizantinos católicos en Israel, ponen a Juan Bautista con alas.
¿Por qué? Porque Melech era el enviado, y los enviados, los ángeles, se les pone con ángel, con alas, anunciando la rapidez con que vienen a traer el mensaje del Señor. Pero este mensajero vendrá súbitamente, nos va a decir Malaquías, a anunciar el gran de todos los mensajeros, que es el último de ellos, que es el mismo Señor, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Aquí nos va a hablar que Cristo vino una primera vez y Cristo va a terminar su obra redentora regresando una segunda vez, el día terrible del Señor. La profecía de Malaquías se caracteriza por una manera vívida, una manera fluctuante, dinámica, de cómo expresa el amor y el poder de Dios. Israel, Judá, necesitaba que se les recordara estas verdades, como también nosotros. Como aquello que estaba regado entre ellos de la duda generalizada de que vendrá el Señor, será todo, pues, problema del Mesías, un cuento chino para engañarnos y mantenernos adorando a un Dios que no existe. Todo eso, estas dudas, es lo que hace que cayera este gran desánimo en ellos y en nosotros, la expectativa en la llegada del Mesías. Todos decían, ¿cuántos cientos de años han pasado? Y el Mesías no ha llegado. Hoy decimos, sí, Cristo viene, pero ya ven 2000 años y Cristo no viene. Nos está la tentación de decir, va, todo eso es cuento. Malaquías nos va a hacer ver esta gran diferencia. Y terminamos hablando de estos 10 motivos de oración de Malaquías. Primer punto, arrepentimiento personal y colectivo. Que nosotros podamos reconocer y arrepentirnos de cualquier desobediencia que hemos tenido al Señor. Renovación espiritual. Que Dios renueve nuestro corazón y nos ayude a ofrecer sacrificios de alabanza y sacrificios perfectos al Señor. Entendimiento profundo de la fidelidad de Dios. Orar para comprender que Dios es tremendamente fiel a pesar de nuestra infidelidad. Esto se va a destacar muchísimo en este libro. Generosidad y mayordomía. Aquí nos pide la gracia de ser generosos, buenos mayordomos, buenos administradores de nuestros recursos que Dios nos da, dándole a Dios lo que es de Dios y utilizando en los pobres lo que es de los pobres y utilizando en nosotros lo que es nuestro. Otro motivo, protección contra la injusticia. Oremos para que Dios proteja a todos aquellos que son oprimidos de cualquier tipo de forma espiritual o económica o material o física, y que quebrante todo tipo de injusticia en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestras comunidades. Nos habla esta oración de integridad en el liderazgo espiritual, que los líderes espirituales son los sacerdotes, obispos y papas, también los que tenemos algún liderazgo sobre otras personas, en grupos, en ministerios, etcétera, que sean líderes íntegros y modelen la justicia y el temor de Dios a la forma de Dios, no a la forma mía. Temor reverente a Dios. Aquí ahora, porque la reconciliación en la relación rota que tenemos nosotros con Dios sea de nuevo restaurada a través de su gracia que venía daría, en nuestro caso a través de la confesión y el arrepentimiento. Protección contra la arrogancia. Aquí pide protección contra la autosuficiencia, contra la arrogancia. Yo soy la última palabra, yo lo sé todo. Reconociendo que nosotros dependemos totalmente de Dios. Y por último, preparación para la venida del Señor. Malaquías nos llama a orar para preparar con anticipación nuestro corazón para esta segunda venida del Señor que queremos. Tal como vino la primera vez, cuando nadie lo esperaba, vendrá la segunda vez. Como dijo el Señor, como ladrón en la noche. Así termina Malaquías, que comenzaremos la semana que viene. Hermoso profeta. Una pena que a mucha gente no le interese la clase de los profetas,
unas 700, 800 o 900 personas lo están viendo, cuando en otros libros habían entrado 3.000, 4.000. Me imagino que si el Señor me permite llegar al Apocalipsis, entrarán miles, pero no entienden que si no comprenden a los profetas, no van a entender el Apocalipsis. Si no entienden a los profetas, no van a entender el Evangelio ni a Cristo. Gracias a Dios se queda aquí en Apologética Silo de YouTube. Ojalá que quien vea este programa se anime a ver los programas anteriores sobre los profetas para preparar su corazón para el Nuevo Testamento y para, sobre todo, el final, el gran amén de las Escrituras, que es el Apocalipsis. Termino, como siempre, diciendo que el Señor los bendiga, los guarde, los mantenga sobre la roca, que es la iglesia. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.